Hola a todos, nuestro grupo conformado por Javiera, Daniela, Donna y Eliana, a continuación presentaremos la corriente historiográfica, el historicismo, en la cual explicaremos qué es, sus características, sus mayores representantes y otros aspectos más. El historicismo está relacionado con el pensamiento antropológico, ya que adscribe la historicidad al hombre y sus producciones bajo la influencia de las ciencias del espíritu. Al hablar del historicismo, hablamos de historia. La historia da origen a una rica problemática que se despliega en múltiples cuestiones. En primer lugar, debemos distinguir dos aspectos, la historia como realidad y la historia como ciencia. La historia como realidad consiste en un conjunto de acciones humanas realizadas sucesivamente en el tiempo y de sus resultados relacionados entre sí. La historia como ciencia es el estudio crítico y la narración ordenada de esos acontecimientos. El historicismo implica por tanto una comprensión del hombre en la historia y por la historia, y toda la vida humana, con sus ideologías, instituciones y estructuras. Bajo el pensamiento de Gottfried se presenta su concepto de historia como una manifestación de la humanidad. Esta puede ser desarrollada por sus posibilidades y su potencialidad en las etapas del proceso histórico, que consiste en un desarrollo biológico. Este es semejante al de los organismos vivientes, los cuales conservan su unidad y su continuidad a través de la sucesión de los cambios y transformaciones como la infancia, adolescencia y juventud. Karl Popper es tomado como uno de los más grandes filósofos de la ciencia. Su tema es el falsacionismo, en el cual comprueba si la teoría es verdadera o no. Propone que para contrastar una teoría debe ser mediante un contraejemplo o pruebas. Por ejemplo, la ley de la gravedad es falsable. ¿Por qué? Porque cada vez que dejo caer algo al piso, la estoy comprobando. El día que algo flote en vez de caer, si es que eso ocurriera, estaría demostrando que la teoría está equivocada y por lo tanto es falsa. Él quiere decir que ninguna teoría tiene la verdad absoluta, ya que cada día se van validando. Guillermo Dictey nació en 1833 y falleció en 1911. Dedicó toda su vida al trabajo intenso en la elaboración de una historia universal del espíritu europeo. Pensamiento: él quiere entender la vida desde la misma vida, es decir, sin retomarse a un grado superior como la metafísica o al mundo del valor abstracto, lo cual lo han convertido en un gran psicólogo e historiador de la ciencia del espíritu. Una de sus frases es: la naturaleza se explica, la vida del alma se comprende. La búsqueda de este movimiento se basa en todas las ciencias, ya que todas las ciencias vienen de la historia. Característica teórica. Surge como una reacción al racionalismo puro. La historia es importante exclusivamente del realismo humano. Estudia el derecho a través de los pueblos y en las épocas. Lo que sucedió debe explicarse en función. La historia enlaza con el romanticismo. Según el historicismo, la filosofía es un complemento de la historia. Su tarea consiste en llevar a cabo una teoría de la historia, como la cultura, la pintura, por último, las nuevas corrientes arquitectónicas. Hay dos clases de historicismo, el absoluto y el relativista. El absoluto se basa en que toda la realidad histórica, y en especial el hombre, que es un ser especialmente histórico, ya por su movilidad y temporalidad, o ya porque es el único ser que llega a la conciencia del devenir dilectivo de la idea. De esta manera, la historia sería el desarrollo de la humanidad, es decir, espíritu objetivo, espíritu del mundo integrado, como parte en el desenvolvimiento general de la idea que evoluciona hasta convertirse en Dios. La historia es por lo tanto una revelación de Dios o una justificación de Dios en el devenir del absoluto. También está el historicismo relativista. Esta clase de historicismo se fija más en la contraposición entre la naturaleza y el espíritu, planteando varias ciencias entre las cuales atribuye a la historia un lugar preferente. Esta clase reacciona contra el positivismo, pero conserva su principio de que solo existe lo particular y concreto. El historicismo se opone al positivismo. La historia no es ciencia.
Se opone al materialismo histórico. Propone que el método para conocer la naturaleza es la razón y para conocer la historia se debe utilizar la intuición, la imaginación o la combinación de ellas. El conocimiento histórico es relativo. El suceso histórico es único e irrepetible. El conocimiento histórico no es objetivo ni exacto, depende del sujeto historiador. En la historia no hay regularidades ni leyes o causa-efecto. En conclusión, esta tesis resalta el aspecto dinámico de la esencia humana, que es influida por los acontecimientos históricos. El hombre es su historia y no existe una esencia humana fija. Del Tey, quien resaltó que el aspecto principal del hombre es su conciencia histórica. Y el pensador español José Ortega y Gasset consideró que el hombre es la sumatoria de su ser propio con su entorno. Es decir, yo soy yo y mis circunstancias.